Quiero agradecer naturalmente a Gabeiras, a la Fundación y al aula esta generosa invitación y desde luego también a todos los participantes en este chat, entre los que hay también buenos amigos. Mm, También en este capítulo previo de agradecimientos, quisiera hacer también subrayar o enfatizar una felicitación a este tipo de iniciativas en el ámbito de lo privado que creo que son muy enriquecedoras para el ámbito del derecho y de la justicia y por lo tanto es muy agradecer que se tome la molestia, el tiempo y las energías en organizar este tipo de eventos que solo hacen que reverter favorablemente en el ámbito en que nos movemos. Por lo tanto, mi felicitación y mi agradecimiento. Vamos a ver, antes de entrar en la parte sustantiva de la conferencia, yo les tengo que hablar de un pequeño secreto. Cuando me propusieron la posibilidad de hacer este aula, me pidieron también desde la Fundación que les facilitara un título, un epígrafe de la misma. Yo envié dos. El primero es el que todos ustedes conocen, que es el que aparece en la publicidad del acto de hoy, algo más o menos ortodoxo. Y luego propuse otra sugerencia, que era la de sueñan los jueces con sentencias electrónicas. Era una especie de homenaje o de guiño a Philip Dick y a sus novelas y las androides sueñan con ovejas, que dio lugar como todos ustedes saben, a la película de Ridley Scott de Blade Runner. Y la pregunta, yo desde luego felicito a los que han elegido el primer título porque es mucho menos heterodoxo y desde luego desde el punto de vista más atractivo para los participantes y para saber de qué íbamos a hablar. Pero es importante esa segunda opción porque sí que podremos contestar a esa pregunta si sueñan los jueces con sentencias electrónicas y hay que contestar y hay que partir de una premisa, que no sueñan con ello, no sueñan pero no porque los sueños se puedan imaginar quimeras o cuestiones atractivas, sino porque ahora mismo es absolutamente inviable. Y esta es una cuestión que a mí me gustaría dejar claro desde un principio, como hipótesis para luego convertirlo en tesis a través de los próximos minutos, los argumentos que yo les voy a facilitar. La inteligencia artificial es algo ineludible y algo que nos va a llegar a todos los ámbitos, entre ellos a la Administración de Justicia, sin duda. Ahora, ¿cómo va a llegar la inteligencia artificial? ¿Cómo va a llegar la operatividad del algoritmo a la decisión judicial? Eso es muy diferente. Yo soy de la idea, lo dije, como ha comentado Gonzalo, hace 2 años, que soy muy pesimista en cuanto a la sustitución absoluta de la decisión judicial por parte de un algoritmo, lo que es vulgarmente podríamos conocer como un juez de robot, pero no por una cuestión puramente técnica o de desarrollo tecnológico, sino por un entorno normativo y constitucional, incluso procesal, que a medio y corto plazo impide radicalmente que pueda haber una sustitución radical de la decisión judicial por parte de un procedimiento tecnológico a través de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el objeto de esta charla? O a mí lo que me gustaría transmitirles es, empezando desde un punto de vista muy amplio, todo lo amplio posible, ir descendiendo hasta ver exactamente en el ámbito concreto de la decisión judicial y en el funcionamiento de la Administración de Justicia qué incidencia real va a tener la inteligencia artificial en este entorno. ¿Eso significa que la inteligencia artificial debe ser rechazada o no va a tener una incidencia en el ámbito de la Administración de Justicia? Absolutamente no. Creo que la inteligencia artificial, como he dicho antes, en todos los ámbitos va a ser algo ineludible, en la formación, en la seguridad, en la sanidad y en la justicia, pero hay muchas maneras de influenciar, de incidir en el desarrollo de la misma. Y como veremos, la Administración de Justicia no es solo la decisión judicial, sino es también una serie de elementos que le rodean y, desde luego, y como más importante y donde nos detendremos con algún detalle, la administración de la Administración de Justicia. Vamos a ver cómo las posibilidades de la inteligencia artificial en ese ámbito son prácticamente inexplorables. Y creo que debemos de profundizar en ellas, pero siempre y cuando
no pretendan escuchar aquí una distopía acerca de la posibilidad de que en España, a pesar de que en otros ordenamientos jurídicos haya efectivamente ya decisiones absolutamente automatizadas, creo que es justo por mi parte y honesto adelantarles que en el ordenamiento español eso actualmente es una verdadera ficción. Dicho esto, no me voy a detener, como ustedes comprenderán, en cuestiones de carácter general a las que ustedes van a tener acceso en cualquier manual de los muchísimos que hay actualmente sobre la inteligencia artificial. Me estoy refiriendo a temas relativos a definiciones de inteligencia artificial, de algoritmos. Lo que voy a procurar es subrayar aquellos aspectos puramente técnicos de los que yo tampoco soy un gran conocedor, pero que sí que van a estar vinculados con el desarrollo o con su implementación en el ámbito de la Administración de Justicia. Me estoy haciendo referencia, por ejemplo, a la figura central de toda esta materia, que es el algoritmo. Sí me importa destacar el desarrollo exponencial que ha tenido el mismo y su relación con, o su potencial relación con la decisión judicial o con la asistencia telemática en el ámbito de la Administración de Justicia. Me estoy refiriendo a cómo el algoritmo era originalmente estático. Ya conocen la mecánica, el programador, el redactor del código fuente era capaz de introducir aquellas instrucciones al algoritmo para que él tomara las decisiones, y ese desarrollo estático se ha convertido en una perspectiva dinámica, donde el propio algoritmo ya es capaz de generar, de autogenerar sus propios criterios a la hora de tomar decisiones. Esto va a tener mucha importancia acerca de alguna de las servidumbres que en el ámbito de la Administración de Justicia tiene la inteligencia artificial. Damos un paso más, una sofisticación mayor y que está ocurriendo a diario y en todos los ámbitos, que es el deep learning o los black boxes, es decir, la posibilidad o la realidad de que el algoritmo ya no conozcamos cuál ha sido el proceso por el cual de nutrirse de unos datos hemos llegado a una conclusión. Ese camino intermedio queda absolutamente opacado por esta tecnología oscura, profunda, que nos impide saber cuál es ese nexo causal entre el origen y la decisión. Bueno, eso lógicamente prima facie, y a cualquiera que aunque no sea un especialista en el ámbito jurídico, sabe que ahí hay un problema de justificación, de argumentación, y que no se conecta bien con la esencia de la Administración de Justicia, que es conocer la razón o el motivo, la argumentación de una decisión judicial. Por lo tanto, ahí ya vamos a tener unos problemas que más adelante veremos. Más importante todavía que la definición puramente tecnológica del algoritmo, que por ejemplo les puedo facilitar por su interés que en el año 16 la Administración de Cataluña fue la primera que vino a establecer una definición jurídica del algoritmo en la Comisión de Garantía de Derecho a Acceso a la Información Pública, en una resolución 123/16. Por curiosidad, dijo que un algoritmo como procedimiento de cálculo que consiste en cumplir un conjunto ordenado y finito de instrucciones con unos datos especificados para llegar a la solución del problema planteado. Bueno, insisto, es una edición como hay otras muchas. La peculiaridad de esta es que viene generada por una administración pública como era la Autonómica de Cataluña en el año 16. Les decía antes, no me importa tanto una definición más o menos acertada de algoritmo como su resignificación o su catalogación jurídica, porque eso sí que va a tener relevancia desde el punto de vista procesal, estrictamente procesal. Hay autores que han entendido que en los sistemas de gestión o control, en el ámbito de la decisión jurisdiccional, deberían exigirse al algoritmo las mismas características que exigimos a las fuentes del derecho. Habría una especie de resignificación, por lo tanto, de las fuentes del derecho tal y como ahora la conocemos. Es decir, legalidad, regulación competencial, transparencia procedimental, publicidad normativa y naturaleza pública de manial. Si del algoritmo en el ámbito de la justicia demandamos esas cualidades, esas características, habría que preguntarse si entonces el algoritmo, una vez que sea utilizado por un juez a la hora de tomar una decisión, se le va a considerar o no fuente de derecho. Es una discusión académica, pero que también tiene una trascendencia, como veremos más adelante, extraordinaria desde el punto de vista probatorio y de las consecuencias jurídicas que ello va a tener. Enfrente de esta postura hay quien considera que el algoritmo no es más que un cauce, que una avenida, que un raíl por donde el juez tradicionalmente va a valorarlo, en su caso como prueba digital,
pero que la fuente de derecho va a seguir siendo la que está prevista en el artículo 1.6 del Código Civil. No cambia la estructura de las fuentes más allá de cuáles sean los cauces por los que al juez se le aporta el documento, la materia probatoria o el sustrato fáctico para tomar una decisión. Pasamos, yo creo, que a las partes estructurales del problema con respecto a la inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia. Y donde empezamos a ver realmente en el subtítulo de esta charla una disrupción relativa, donde vemos cómo se va manifestando este relativismo, esta no absoluta disrupción que en otros ámbitos sí ha ocurrido con la inteligencia artificial. El primer problema es un problema claramente estructural y está relacionado con el marco normativo en el que nos movemos. A lo largo de los siguientes minutos vamos a ver cómo no son pocos las previsiones metajurídicas que sobre la inteligencia artificial están previstas, tanto a nivel nacional como supranacional, pero cómo muchas de ellas no dejan de ser directrices, soft law, marcos normativos muy amplios, pero sin capacidad coactiva ni naturaleza normativa. Son disposiciones de carácter asertivo, de carácter orientativo, prescriptivo, que de alguna manera marcan o establecen los marcos de actuación, sin duda interesantes para luego desarrollarlos normativa y positivamente, pero que todavía nos falta una estructura, unos basamientos sólidos para movernos sobre todo en ámbitos, insisto, como el de la Administración de Justicia. Voy a subrayar a lo largo de toda la charla cómo no es baladí el entorno en el que nos movemos. De la misma manera que la inteligencia artificial en un entorno profesional como pueda ser, por ejemplo, la formación o como pueda ser, recientemente hablaba con la profesora de la Sierra sobre un proyecto de investigación que estamos llevando sobre esta misma materia en la Universidad de Santiago de Compostela. Vino a dar una charla el responsable a nivel europeo de Iberdrola en relación con la energía. Y nos explicó cómo la inteligencia artificial a nivel de determinación de picos de consumo, establecer regímenes de aplicación de energía prácticamente al minuto, la inteligencia artificial es absolutamente indispensable. Bien, son ámbitos donde no estamos tratando una materia tan sensible como la que se toca en la Administración de Justicia, derechos fundamentales, propiedades, privacidad. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta el terreno que pisamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Grandes programas de investigación de naturaleza estratégica. Ahora mismo hay dos en el mundo. El que representa a la República Popular China y Estados Unidos desde el punto de vista de la investigación y la inversión multimillonaria en un ámbito que es absolutamente caro y absolutamente necesario invertir grandísimas cantidades de dinero. Desde un punto de vista, como he dicho anteriormente, no de grandes normas, sino de grandes marcos de actuación, pues ya hace prácticamente 6 años que desde el punto de vista de la Unión Europea se están estableciendo marcos operativos en relación con la inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, que en junio de 2016 hay un estudio del Parlamento Europeo sobre ética en sistemas ciberfísicos, insisto, de carácter asertivo. La Carta sobre Robótica de ese mismo año. Un año después, en el año 17, hay una resolución del Parlamento sobre derecho civil en materia de robótica, cuestiones todavía muy sectoriales. Mayor importancia tuvo en el año 18 la Carta Europea sobre el uso ético de inteligencia artificial en los sistemas judiciales y en su entorno, ampliamente superada, como veremos posteriormente, por otras disposiciones, pero que, a pesar de estar otra vez en el terreno de las cartas y de las decisiones más o menos de soft law, sí que tuvo una importancia el contenido de esta carta del año 18 porque vino a establecer algunos de los principios absolutamente irrenunciables de aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la Administración de Justicia. Vamos a analizarlos con un poco de detalle porque, si bien, como digo, no tienen una naturaleza coactiva, son absolutamente ineludibles si queremos tener ciertas garantías en el ámbito, insisto, de la justicia digital. El primero de ellas sería el principio de respeto de los derechos fundamentales. Y esto lo tenemos que conectar indudablemente
con lo que les he comentado al principio de este epígrafe de el marco normativo y de los grandes programas estratégicos de investigación. En el ámbito de la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia, el entorno constitucional y el respeto a los derechos humanos es absolutamente diferente y su desarrollo va a ser necesariamente asimétrico si nos encontramos en China y si nos encontramos en Europa. ¿Por qué? Porque las garantías que en otro entorno normativo y constitucional son absolutamente y radicalmente diferentes. Por lo tanto, ya vamos a ver que cuando nos digan que, por ejemplo, en la provincia de Hubei se está aplicando ya efectivamente jueces robots con determinados procedimientos de una cuantía, técnicamente es insoslayable, pero debemos ver qué contexto sociopolítico es el que nos estamos enfrentando para advertir que esas diferencias no son puramente tecnológicas, sino también a la hora del desarrollo. También les insisto, en el último seminario que ha habido sobre esta materia en el ámbito del proceso penal, tuvimos la oportunidad de escuchar a un comisario de policía, director del Servicio de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico del Cuerpo Nacional de Policía, y nos explicó las gravísimas dificultades que tienen para implementar técnicas de reconocimiento facial en nuestro entorno político y constitucional. Cuestión que en China prácticamente, si usted pasea por cualquier calle de Pekín, va a estar analizado su rostro en cuanto cruce la primera esquina. Por lo tanto, debemos tener en cuenta ese aspecto muy importante. Lógicamente, este principio lo que está es enfatizando o priorizando el enfoque heurístico y humanístico en esta materia. Es decir, la existencia siempre de una reserva de humanidad en el ámbito de la inteligencia artificial y especialmente en el ámbito, naturalmente, de la decisión judicial. El principio, en segundo lugar, el principio de no discriminación. No me voy a extender, todos ustedes son conocedores de que este probablemente sea uno de los problemas de fondo de la aplicación solvente a la inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia y realmente en el ámbito de cualquier sector donde se exija una decisión determinante. Lo hablábamos antes del inicio de esta charla, como la decisión judicial es solo una manifestación más de una decisión que debe contener elementos morales, elementos volitivos, y la discriminación está ahí. ¿Por qué? La inteligencia artificial se nutre de un Big Data que acarrea inevitablemente un sesgo si no se de alguna manera complementa con principios de calidad y seguridad, fuentes certificadas, calidad del dato, trazabilidad, que sería el siguiente argumento. El tema de la no discriminación, además, como veremos más adelante en esta charla, va a generar algunas paradojas muy notables a la hora de la aplicación plena y completa de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia. Les decía, ¿cómo se puede de alguna manera paliar, equilibrar estos posibles sesgos a la hora de manejar miles de millones de datos y que puedan generar una serie de discriminaciones o sesgos? Fundamentalmente con tres herramientas: la certificación de la fuente, el control del dato, la gobernanza del dato y la trazabilidad. Que en todo momento se sepa de dónde procede ese dato, si tiene calidad, si está certificado y si no va a incorporar al sistema, a ese aprendizaje algorítmico, si no le va a incorporar unas trazas de sesgo que contaminen al final la decisión. Si el algoritmo, si el mecanismo se nutre de un dato corrupto, la decisión necesariamente va a tener unas consecuencias absolutamente devastadoras porque lo hemos visto, además, no es una elucubración puramente académica, lo hemos visto con el célebre sistema COMPAS de los Estados Unidos y el famoso asunto Loomis, Wisconsin del año 2013, donde los ciudadanos de raza negra resultaban claramente discriminados con la aplicación del sistema. Esto también nos va a exigir un elemento absolutamente trascendental y quedaría prácticamente para una charla independiente, que es la necesidad de la creación en este ámbito de equipos multidisciplinares. Ya no nos va a valer lo que tradicionalmente era
un despacho o una administración o cualquier organización que contrataba o subcontrataba los servicios informáticos, ya no solo necesitamos un redactor, un profesional informático, sino que debe estar auxiliado, debe estar coadyuvado por un jurista que conozca exactamente que ese valor informático, que la producción de ese algoritmo tiene el conocimiento y tiene las garantías que solo un jurista, que solo un profesional del derecho le puede aportar. Esto, a su vez, como van viendo, nos vamos moviendo de escalón a escalón, es extraordinario. Uno de los elementos absolutamente trascendentales en todo este ámbito va a ser la necesidad de establecer instituciones, organismos de verificación, de control del algoritmo, agencias de evaluación, de la misma manera que cuando vamos en el tren o en el avión o en el metro, vemos grandes carteles donde dice que desde el punto de vista, por ejemplo, del COVID, esta empresa ha sido evaluada y tiene todos los parámetros y tiene todas las garantías. Pues bien, ¿quién nos va a garantizar que ese algoritmo cumple con todos estos requisitos de trazabilidad, de calidad? Se van a necesitar organismos de evaluación y de revisión constante de la fiabilidad, otra palabra absolutamente trascendental en el ámbito de la inteligencia artificial en la administración de justicia, la fiabilidad del algoritmo, que eso genere una confianza en el justiciable que a día de hoy es absolutamente irreal. Medidas específicas como, por ejemplo, la minimización de datos, anonimización o pseudoanonimización. Y, por ejemplo, en este caso tan particular nos encontramos ya con algunas paradojas en nuestro ordenamiento jurídico. Casi todos los que estamos aquí estamos muy familiarizados con la búsqueda de jurisprudencia a través de los diversos motores de búsqueda, y uno se da rápidamente cuenta cómo, mientras nuestro Tribunal Constitucional identifica cada una de sus resoluciones con los nombres y apellidos de los intervinientes, no digamos ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el propio TJUE, sin embargo, en el Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo hacia abajo, todos y cada uno de los organismos jurisdiccionales de la jurisdicción ordinaria están obligados a anonimizar las partes para que luego el CENDOG ponga esos nombres tan divertidos de Facundo, Toribio y Susana y otros tantos para anonimizar esos datos. Bueno, pues ahí vemos que ya hay también un tratamiento asimétrico de la información que nos ofrece, no en la ficción, sino realmente hoy. ¿Quién no se acuerda de las sentencias Gabalfrasi? Y las conocemos todas por el nombre propio de la sentencia y no por su número o por su dato anonimizado. Por lo tanto, son problemas que deben resolverse. En cuarto lugar, esta carta nos aporta el principio de transparencia, imparcialidad y equidad. El dato tiene que contener todos esos elementos, pero aquí nos encontramos con otro problema añadido, otra paradoja más en todo este bosque de paradojas. Y es que ese equilibrio entre los métodos de procedimiento que deben reflejar esta transparencia, imparcialidad y equidad choca con un aspecto absolutamente insoslayable, que es la propiedad intelectual. Nos movemos, insisto, en un ámbito que mueve miles de millones. ¿Se le va a exigir al creador de ese algoritmo que sea absolutamente translúcido y que conozcamos exactamente cuál ha sido la cadena de razonamiento para llegar a la solución, desvelando, habiendo un código abierto? Es absolutamente inviable que eso se lo pedamos a Jurimetria o a LexNet actualmente. Por eso habrá que ver cómo se puede conectar esa necesidad de transparencia con el respeto y el derecho a ganar dinero que tienen las empresas tecnológicas a la hora de diseñar algoritmos en el ámbito de la administración de justicia y en el ámbito de la administración en general. Esto también, ¿qué va a exigirnos? Pues medidas muy severas relativas a la reestructuración de la propia administración. Si vamos a introducir el algoritmo en la toma de decisiones, tanto la administración de justicia como la administración en general, los principios organizativos tradicionales van a quedar absolutamente obsoletos al siguiente día de la aplicación de todas estas iniciativas. Y por último, ya lo he anunciado, pero quiero subrayarlo, es el principio de autonomía del usuario. No es una cuestión, como les dije al principio, exclusivamente de desarrollo técnico.
el principio de autonomía del usuario en el ámbito de la Administración de Justicia es ontológico, atendiendo a lo que dice el artículo 117 de la Constitución y lo que dice prácticamente todas las normas procesales desde el punto de vista de la motivación, de la argumentación y del contenido mínimo que deben tener las resoluciones judiciales, ya sea en la forma que se presenten. Eso es absolutamente incompatible con que un instrumento algorítmico dé una solución sin conocer cuál ha sido el razonamiento jurídico de la misma, sin conocer cuál ha sido el itinerario, el íter para llegar a esa conclusión. Como les decía, esta Carta del 18 contiene todos estos principios que son instrumentales, que son elementales para el desarrollo, pero la Carta ha sido superada. En febrero del año 2020 tenemos ya lo que es el white paper que llaman, el libro blanco sobre la inteligencia artificial. Está a disposición de cualquiera de ustedes, por lo tanto no me voy a entretener en desarrollarlo. Lo que sí que me gustaría es subrayar, enfatizar dos aspectos que son los estructurales de este papel blanco que nos brindó la Comisión Europea en el año 20, y es los dos pilares sobre los que se desarrolla esta estrategia sobre la AI a nivel europeo, que son la excelencia del dato, es decir, la búsqueda de la calidad absoluta del dato que va a nutrir el algoritmo, y en segundo lugar, la fiabilidad. Ellos lo llaman excellence and trust. La fiabilidad, insisto, vamos a ver luego en el desarrollo, cuando analicemos aspectos procesales relativos a nuestro ordenamiento jurídico, cómo efectivamente se va a configurar como un elemento ineludible para dotar de respetabilidad, si se me permite el término, a la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración de Justicia. Es interesante como en este papel blanco hay en su apartado F una previsión del empleo de estos mecanismos algorítmicos en el ámbito de la justicia o de la administración, en el artículo 6, siempre, insisto, la comisión iniciará, abrirá, promoverá diálogo entre los sectores de la justicia, públicos servicios, los operadores, para que, es decir, hay siempre como un anhelo de promoción de medidas, de marcos, de espacios de entendimiento. En segundo lugar, más importante todavía, pocos meses después de febrero del 20, el año pasado, el Parlamento Europeo estableció un paquete de recomendaciones con vistas a la creación, a la elaboración de 3 propuestas de reglamento dirigidas a la regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo. El primer reglamento sería la inteligencia artificial y propiedad intelectual industrial, absolutamente trascendental. El segundo sobre responsabilidad civil por daños, y el tercero, que es el que más nos interesa, sobre aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías. En este sentido, es muy importante porque este último reglamento, que como veremos a continuación ya se ha plasmado en este mismo año, en abril, la propuesta al menos, sí que establece un marco de actuación extremadamente interesante desde el punto de vista de la Administración de Justicia, y es la catalogación de las tecnologías de inteligencia artificial atendiendo al riesgo que ellas tienen. En este sentido, la Unión Europea establece una especie de catálogo, de relación, glosa una serie de espacios en los cuales las tecnologías de la inteligencia artificial pueden tener un mayor y menor riesgo, atendiendo al sector, a la finalidad específica y a la gravedad de la lesión o daño que pudiera producirle. Hay una lista exhaustiva, entre ellas pues nos encontramos el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el transporte, el sector público y la administración de justicia. Por lo tanto, el empleo de técnicas de inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia estaría catalogado, estaría identificado como de alto riesgo. ¿Eso qué supone? Pues según la Unión Europea, en esos sectores de alto riesgo se tienen que cumplir prácticamente los requisitos que ya hemos estado glosando anteriormente, aunque con alguna matización. Se subraya la necesidad antropocéntrica de esa técnica de inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia, seguridad, transparencia, capacidad de desactivación, muy importante, pero vienen a reiterar un poco lo que señalaba anteriormente con la Carta del año 18.
Y llegamos, por fin, a la propuesta de reglamento del Parlamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial de 21 de abril de 1921, que viene a recoger este contenido de este informe, de este paquete de recomendaciones. Importante, dice el artículo 167 a este respecto, o la propuesta. Debe considerarse de alto riesgo con ciertos sistemas de inteligencia artificial determinados a la administración de justicia y a los procesos democráticos, dado que pueden tener efectos potencialmente importantes para la democracia, el Estado de Derecho, las libertades individuales y el derecho a tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Por lo tanto, viene a reiterar lo que venimos comentando. Estamos en un ámbito absolutamente sensible, donde entran elementos estructurales del Estado de Derecho, de las garantías procedimentales, de los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, ese alto riesgo va a exigir una serie de garantías y una serie de exigencias a esos sistemas de inteligencia artificial mucho más severos, mucho más reforzados que en otros ámbitos, y de esta manera ya, al menos con una propuesta del Parlamento, ya viene ciertamente positivizado. La última de las iniciativas en este también del marco del soft law nos la encontramos la semana pasada. UNESCO, el 25 de noviembre de 2021, dicta la resolución sobre ética de la inteligencia artificial. Y es muy interesante porque, a pesar de ser un organismo tan evanescente como la UNESCO, en ocasiones es mucho más específico que las resoluciones de la Unión Europea. Fíjense lo que dice el artículo, o mejor dicho, el parágrafo 63 de esta resolución de la UNESCO. Dice: los Estados miembros deberían reforzar la capacidad del Poder Judicial para adoptar decisiones relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial en el marco del Estado de Derecho y de conformidad con el derecho y las normas internacionales. En caso de que los sistemas de inteligencia artificial sean utilizados por el Poder Judicial, atentos, se necesitan suficientes salvaguardias para garantizar, entre otras cosas, la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la independencia judicial y el principio de supervisión humana, así como para asegurar un desarrollo y una utilización de los sistemas de inteligencia artificial que sean fiables, orientados al interés público y centrados en el ser humano. Es decir, antropocentrismo, fiabilidad e interés público. Las tres patas que vamos a tener ahora tiempo de examinarlo, sufrimos graves carencias. Marco normativo, fiabilidad y un antropocentrismo garantizado. Podría hablarles de la reactivación del convenio 108 firmado en Estrasburgo en el año 81 y que ahora se ha bautizado como 108 Plus, pero insisto, no dice otra cosa de lo que venimos estableciendo en las últimas 2 décadas. Garantías específicas para ámbitos sensibles de la administración. Hasta aquí, como les he explicado, las directrices, los ejes axiales por donde movernos. Vayamos ahora a la positivación normativa, si es que la hay. Y la hay ciertamente, pero magra, escasa. Y ineficaz. Ineficaz porque no podemos obviar, y eso sería absolutamente quimérico, que la inteligencia artificial y en general la tecnología siempre va a ir un paso por delante del derecho. No hay capacidad humana ni legiferante de ponernos a la altura de los desarrollos tecnológicos que se están produciendo cada segundo. Eso es inviable. Y no solo con la tecnología, en relación también con la evolución de la sociedad, el derecho tiene unos tiempos necesariamente más lentos y su readaptación es, lógicamente, más premiosa. Pero entre eso y la absoluta obsolescencia de las normas procedimentales, procesales y de normativa jurídica existentes, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, lógicamente hay una diferencia. Estamos muy lejos de poder dar respuesta a los retos que la inteligencia artificial nos plantea a todos los niveles y específicamente en la administración de justicia. Bueno, a nivel europeo, Reglamento 2016-679 del Parlamento sobre protección a las personas físicas respecto al tratamiento y datos personales. La previsión que hace hacia temas relativos con la inteligencia artificial, pues muy tangenciales, sobre el tema de toma de decisiones administrativas, respuestas predeterminadas, pero sin un verdadero interés, más allá de que es el único instrumento positivizado que manejamos.
A nivel nacional, a nivel de España, la situación es todavía mucho más precaria. Como gran marco normativo tendremos la Ley Orgánica 318 de 5 de diciembre, donde sí que se utiliza y es loable el artículo 11 al tratar la transparencia e información del afectado cuyos datos pudieran ser utilizados después para la elevación de perfiles. Es una previsión interesante para haberla hecha en el año 18. De mayor interés tiene, por ejemplo, alguna normativa sectorial y no tanto la normativa como la praxis diaria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Ley General Tributaria, la 58-2003, ya hace tantísimos años, donde sí que se establecían o que sí, donde sí se valoraban el tema de utilización de tecnologías informáticas y telemáticas en el artículo 96, pero yo no me voy a quedar en la epidermis de la LGT, insisto, sobrepasada por el desarrollo tecnológico, sino que, por ejemplo, la pandemia, cómo ha incidido muy notablemente en la actividad y en la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la agencia tributaria. En primer lugar, desde un punto de vista puramente sanitario, a la hora de la asistencia telemática, de la posibilidad de inspecciones en remoto, de la utilización de estos elementos para facilitar el trabajo, pero luego, desde un punto de vista práctico y puramente tributario, les comento que hasta la fecha de hoy, desde el año pasado, se han iniciado 126 inspecciones a contribuyentes seccionados con inteligencia artificial, con una herramienta destinada a la detección de falsos no residentes con patrimonios relevantes. Y también en el ámbito del control de grandes tecnológicas. Y aquí, si me permiten, subrayar la paradoja maravillosa que es que estas grandes tecnológicas encargadas de la creación y del desarrollo de estos instrumentos de inteligencia artificial son los primeros que han sido sometidos al cedazo de la agencia tributaria, sobre todo a efectos de regularización de bases imponibles por importes de más de 130 millones de euros, y se han revisado en alza hasta 800 millones el cálculo de bases aseguradas. Por lo tanto, vemos como ya no estamos en el ámbito de las musas, sino en el ámbito efectivamente de la aplicación directa de la inteligencia artificial en el entorno de la inspección fiscal. También se ha utilizado para la identificación automática de usuarios de viviendas de España de alto valor cuando se esconden detrás de sociedades patrimoniales, o también con el supuesto de proveedores de bienes de lujo para entender afloramiento de irregularidades fiscales de grandes fortunas. Por lo tanto, vemos como ya pasamos de las cartas y pasamos de los diseños más o menos prospectivos a la aplicación directa por parte de la agencia tributaria. Muy recientemente también hemos tenido oportunidad, y lo decía al principio de esta charla, en el pasado verano, en este año 21, por parte del Gobierno de España, se adopta la Carta de Derechos Digitales, y aquí tenemos entre los asistentes a personas en mucho mejor posición que yo para hablar de ella, porque han participado directamente y que de alguna manera también establecen unas pautas muy interesantes a la hora del desarrollo de esta actividad en el ámbito de la administración, otra vez sin carácter normativo necesariamente, pero que de alguna manera viene a transponer todos aquellos aspectos supranacionales y tener un instrumento de control, de pauta, de orientación para nuestro ordenamiento. En el ámbito concreto del Ministerio de Justicia, el 19 de octubre pasado, el anteproyecto de ley de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia, un proyecto donde se pone el acento fundamentalmente en el dato, en la gobernanza del dato, en el control del dato. Tengan en cuenta que los datos que maneja la Administración de Justicia son de una potencialidad extraordinaria, y veremos cómo precisamente el control y la supervisión de ese dato tan sensible es uno de los elementos axiales y elementales para que el desarrollo en este sector sea adecuado. En la propia exposición de motivos de este anteproyecto se habla de la Carta Digital, de la Carta de Derechos Digitales, como pauta orientativa a la hora del desarrollo de esta normativa. Por lo tanto, tengan en cuenta la importancia de aquella. Se subraya la figura del expediente judicial. Yo les voy a hablar desde mi experiencia en el Tribunal Supremo. El expediente judicial electrónico en el Tribunal Supremo es todavía algo tan exótico
como pueda ser, no sé, imagínense cualquier cosa exótica que se les pase por la cabeza en esta mañana de miércoles, pero es algo todavía irreal. Por eso conviene, esto también lo vamos a poner en relación luego con la aplicación disímil de estos sistemas dependiendo de las instancias jurisdiccionales, porque estamos hablando de administración de justicia, pero no tiene nada que ver probablemente un jugador contencioso con la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde el punto de vista de la implementación plena de todos estos sistemas. Se refuerza la no presencialidad y, insisto, el tema de la gobernanza del dato, que me consta, y esto lo sé de primera mano, que en la Subdirección General del Ministerio de Justicia se está haciendo un trabajo extraordinario a la hora de no tanto ofrecer a los órganos jurisdiccionales unas soluciones actualmente realmente operativas, sino de establecer aquellas garantías para que el dato esté protegido y tenga esa calidad de la que hablábamos anteriormente, para que ulteriormente ese dato con la máxima calidad y trazabilidad pueda nutrir de manera segura y confiable a las decisiones o a las asistencias telemáticas en el ámbito de la administración. Estábamos hablando de la normativa de la positivación en nuestro país. Recordarán también la Ley 11/2007 sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que fue derogada por la Ley 3915. Allá se trataba del tema de la firma electrónica. Es como hablar de la edad de piedra y la edad de hierro. Verán que desde el punto de vista normativo nos encontramos con una terminología que no pasa de ser las TIC de toda la vida. Estamos en otro terreno. La inteligencia artificial es otra cosa. Artículos 40 y 41, por ejemplo, de la Ley 4015 sobre régimen jurídico del sector público, y si ya descendemos al escalón más inferior, que es el de la Administración de Justicia, nos encontramos con la Ley Orgánica 1694 y con otra vez abundante desarrollo de soft law, Plan Estratégico de Memorización de la Justicia hasta el año 12, Protocolo Marco de la Oficina Judicial, Plan de Justicia del año 2030 del último equipo ministerial, o la Estrategia Española de I+D+I del año 19. Sí que nos encontramos, sin embargo, con una reforma operada este mismo año que desde el punto de vista estrictamente procesal va a tener una trascendencia y va a ser un instrumento muy importante para la plena aplicación de la inteligencia artificial, y es la Ley Orgánica 721 de 26 de mayo sobre protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y ejecución de sanciones. Ahí sí que insisto, desde un punto de vista sectorial, pero notable, sí que se están teniendo en cuenta aspectos directamente relacionados con la inteligencia artificial, no tanto, insisto, con las TICs. Recapitulemos y aprovechemos para echar un buchito. Recapitulemos. Nos encontramos ya con un marco normativo muy amplio, pero poco coactivo, con una normativización, una positivización normativa muy alejada de las necesidades que la sociedad y que los desarrollos tecnológicos nos aportan. ¿Cuál es, por tanto, realmente la viabilidad en el ámbito de la administración de justicia de la inteligencia artificial? Sería prudente que España y que nosotros esta mañana echáramos un vistazo al exterior, al derecho comparado, para ver qué ha ocurrido en otros países, y porque en ese ámbito siempre llevamos una demora considerable. Y ese sondeo a nivel internacional nos ofrece ya de una manera bastante indicativa por dónde van los tiros. Fíjense, hay una, podríamos decir, una confederación, la llamada Partnership on AI, compuesta por los gigantes digitales que les he hablado anteriormente, Google, Amazon, Facebook, Nvidia, Microsoft, Apple. Bueno, pues con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de los asuntos de naturaleza penal, han manifestado reiteradamente su distancia, su prevención, la falta de confianza. Eso ya nos dice los propios que crean, que generan este tipo de herramientas e instrumentos, ya nos plantean los problemas existentes en este ámbito. En cuanto a la actividad puramente predictiva en el ámbito de la administración de justicia, pues primero nos encontramos con algunos proyectos académicos universitarios muy interesantes. Recordarán, por ejemplo, en el año 16
el University College of London, dirigido por el doctor Aletras, ya estableció un sistema de predicción de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con una masa crítica de resoluciones de 584 casos, donde se obtuvieron tasas de predicción de más del 79%. Por lo tanto, vemos que tecnológicamente se puede llegar a tasas de identidad con la resolución que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prácticamente iguales. 2 años antes, en Estados Unidos, Illinois State y Kansas College of Law también utilizó una masa mucho mayor de asuntos del Tribunal Supremo norteamericano, 7.000 asuntos y más de 68.000 votos particulares, obteniendo también tasas de acierto muy notables. Les he anticipado ya la experiencia con el sistema COMPAS, el Correctional Offender Management Profiling of Alternative Sanctions, que prevé la posibilidad o no de dejar aplicar medidas cautelares o ingreso en prisión de personas en situación preventiva o condenados, y ya vimos el asunto comentado del Loomis, Wisconsin 2013, donde el sesgo era realmente alarmante. La provincia de Hebei, 190.000 kilómetros cuadrados y 65 millones de habitantes en China. Pues ahí ya el Intelligent Trial 1.0, que ahora ya debemos estar en el 4 o 5.0, tengo toda la certeza, se está utilizando para determinados asuntos con cerca de 3.000 jueces puramente automatizados. Decisiones jurisdiccionales puramente automatizados, o sea, llevando a pleno efecto aquel mecanicismo de la Ilustración francesa, donde se buscaba una administración en la que se metía la ley y salía la solución. Pero insisto, ¿con qué garantías procesales, con qué garantías de los derechos? No lo conocemos. A nivel occidental, todos conocemos también la experiencia en Estonia, donde para demandas de cantidad de un máximo de 7.000 euros se utiliza también la decisión judicial de manera plena. Es un proyecto que en Estonia se ha desarrollado con cierta solvencia y ahí está funcionando para lo que serían asuntos monitorios, para hablar en nuestra terminología procesal. Por lo tanto, vemos cómo el desarrollo, esa disrupción de las que le hablaba en mi introducción, es realmente relativa, parcial y sobre todo sin las absolutas garantías y seguridades que un sistema en un ámbito tan sensible nos puede aportar. Para intentar abrir ventanas y que mi exposición no sea tan melancólica y pesimista, si ahora yo les dijera, y además en el ámbito académico en el que estamos, Gabeiras y asociados, yo les tengo que decir que la inteligencia artificial en el ámbito del ejercicio privado de la profesión y desde el punto de vista no de la administración, sino de la operatividad privada, no tiene nada que ver. Y aquí realmente es asombroso cómo el desarrollo y las aplicaciones de inteligencia artificial son admirables. Les hablaba también de este proyecto de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela. Nos acompañó hace 2 semanas Rafael Maseu, que es el director de la Comisión de Desarrollo e Investigación del Consejo General de la Abogacía Española. Hizo una exposición brillantísima y muy interesante y nos presentó una serie de tablas donde se apreciaba el incremento exponencial de la inversión de los despachos de abogados en inteligencia artificial en los últimos 3-4 años. Era algo, por una parte, era absolutamente admirable y asombroso, y por otra parte era tremendamente lacerante para los que trabajamos al otro lado del mostrador, en la administración, y vemos cómo ese desarrollo, esa inversión es realmente efectiva en estos ámbitos privados. Nos explicó cómo la inteligencia artificial se está aplicando en la búsqueda selectiva, la búsqueda con calidad de información jurídica por parte de los despachos, en la integración de bases de los propios despachos con las aplicaciones ya establecidas, es decir, no la utilización de las bases que ya tienen las propias aplicaciones de las editoriales comerciales que todos ustedes tienen en mente, sino la integración de las propias bases de los archivos de los despachos profesionales, su integración en esas bases públicas que tienen las empresas editoriales. Con lo cual, lógicamente, de esa manera el abogado puede singularizar,
puede especializar la respuesta atendiendo al perfil de su cliente y no al que ofrece LexNet, Tirant, Aranzadi o cualquiera de ellas. El tema del hardware a nivel, no solo el software en inteligencia artificial, sino también el hardware en estos despachos, el marketplace, la utilización, ya se están utilizando bots de respuestas elementales, pero también nos explicaba cómo el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel del ejercicio de la abogacía todavía está en pañales, pero ya se están empleando en algunos despachos los bots de respuestas automatizadas, la gestión del despacho, lo que es la propia gestión administrativa del despacho interna y, desde luego, el tema de la predicción. O sea, la utilización de la herramienta predictiva, eso es el ABC de la inteligencia artificial. No obstante, fíjense, con respecto a esta materia, no todos los países están tan contentos con estas posibilidades predictivas, y de la misma manera que Jurimétrica en España o LexisNexis en Estados Unidos ofrecen, en el caso de LexisNexis es extraordinario porque si ustedes acuden al Context, el producto estrella en Estados Unidos de esta editorial, lo venden como ¿qué pasaría si supieras lo que tu juez querría escuchar? Es decir, a uno le venden la posibilidad no ya de resolver una cuestión sustantiva, tributaria, civil, mercantil, social, sino conocer qué es lo que quiere escuchar el juez en ese momento y en ese lugar y en ese momento, en esa coyuntura jurídica determinada. Por lo tanto, estamos moviéndonos en el ámbito casi del Minority Report, aquella película de Tom Cruise que era capaz de adivinar, de ser presciente con el delito, ¿no? Bueno, pues eso que está ocurriendo en nuestro país, la ley para la reforma de la justicia del año 19 en Francia, no estoy hablando de Camboya, estoy hablando de Francia, ha prohibido, con consecuencias penales en el artículo 32, dice: los datos de identidad de los magistrados y miembros del registro, de la oficina judicial se refiere, no pueden ser reutilizados con el propósito o el efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesionales reales o presuntas. La violación de esta prohibición se castiga con las sanciones previstas en los artículos 226, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense que en Francia han dicho, muy bien, está muy bien lo de la inteligencia artificial, pero desde luego ustedes no van a utilizar el nombre de un magistrado o de un letrado, de un refiat, como le llaman ellos, para determinar o predecir lo que va a resolver la Corte de Casación o un juzgado de Lyon. Por lo tanto, veamos cómo es necesario también, insisto, un marco normativo a nivel europeo y comunitario que sea armonizado. No pueda ser que en un determinado Estado o miembro se puedan utilizar técnicas predictivas y en el otro no, cuando probablemente los mismos vayan a acudir al TJUE o una cuestión prejudicial análoga. Y desde luego, ya para terminar, insisto, este mundo idílico del ámbito privado de la justicia, la resolución alternativa de conflictos, la inteligencia artificial es absolutamente ineludible y aplicable hoy en día. Además, ahí sí que tenemos un respaldo normativo notable a través de la directiva del 2013 sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, o también la resolución de litigios en línea en materia de consumo del reglamento del mismo año. Plataformas, por ejemplo, el proyecto Rechtswitzer en los Países Bajos, donde son plataformas de concurrencia de las partes para que sus asuntos puedan ser resueltos satisfactoriamente de manera extrajudicial. Esto, hasta aquí, la parte más benéfica o gratificante de este ámbito de la IA en la resolución de conflictos. Vayamos a lo que es la realidad y el deseo, como digo yo en el epígrafe, y es la inteligencia artificial en el ámbito de la decisión judicial o de la administración de justicia, ya de manera concreta, y con eso terminaría mi charla. Primera providencia. No confundamos la automatización, las respuestas predeterminadas con la inteligencia artificial. Lo he dicho a lo largo de estos 40 o 45 minutos que llevo hablando, pero es muy importante. La inteligencia artificial nos ofrece otra serie de posibilidades que no debemos confundir con aspectos más relacionados con las TIC que podemos disfrutar hoy en día. La asistencia telemática, ahora
ahora mismo, si somos rigurosos, en el ámbito de los juzgados en nuestro país, podría tener relevancia la inteligencia artificial al día de hoy en dos aspectos fundamentales. La automatización simple del proceso, es decir, estamos en el ámbito del impulso procesal, el clásico impulso procesal que le corresponde desarrollar al letrado de la Administración de Justicia, sí que tiene un ámbito fértil donde la inteligencia artificial puede dar respuesta a aspectos de puro impulso procesal. De eso ya, de hecho, el GENCAT de Cataluña ya está utilizando algunas respuestas predeterminadas para determinados trámites procesales. Si estamos en el ámbito de la proposición de prueba, ¿qué viene después? Viene el traslado, viene una audiencia, viene la actividad, viene la posibilidad de un perito. Ya le da una respuesta automatizada y lo cual invadiría ciertamente las actividades y las funciones del letrado administrador de justicia, siempre, ojo, y esto es importante, con la supervisión, con esa reserva de humanidad de la que estamos hablando en todo momento. Es decir, en cualquier momento, el letrado de la Administración de Justicia podría separarse de la sugerencia que el sistema le está ofertando. El segundo ámbito es el de las tecnologías de procesamiento automático de datos en el ámbito audiovisual y, como digo, en el funcionamiento diario de los tribunales. Esto ha sido, y es triste decirlo, esto ha sido dinamizado desde luego por el episodio pandémico. Yo tan solo les comento una anécdota. Aquí además tenemos a una exletrada del Tribunal Supremo y por lo tanto no me tachará de mentiroso. Ha tenido que pasar una pandemia para que el gabinete técnico tenga tabletas y poder trabajar en casa. Es decir, si no hubiera habido una pandemia, nunca habríamos tenido algo tan elemental como un instrumento. No estamos pidiendo un despacho en las Bahamas, sino una tableta para poder desarrollar el trabajo cuando uno está en casa por la tarde y no tener que transportar. Bueno, pues eso ha sido posible precisamente para poder mantener el funcionamiento del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Milagrosamente y providencialmente se nos ha dotado de las Surface, que ahora mismo estoy hablando con ustedes, de Microsoft. Por lo tanto, vean hasta qué punto hay una falta absoluta de estrategia a nivel de la administración sobre los medios y necesidades para implantar realmente la inteligencia artificial en este ámbito. Pero ciertamente lo ha favorecido. Los juicios telemáticos, la posibilidad de las vistas remoto, la realización también de pruebas a través de esta naturaleza, todo eso de alguna manera ha acelerado un proceso que tarde o temprano tenía que llegar. Y en ese sentido, como les digo, este procesamiento automático de datos en materia audiovisual es muy importante porque nos va a permitir la realización de vistas, la posibilidad de realización de pruebas periciales sin tener que trasladarnos al lugar, una pericial en un terreno, en un domicilio, puede haber una reconstrucción digital de ese lugar. Bueno, pues son cuestiones indudablemente que nos ayudan. No es tampoco poca cosa el aporte que desde ámbitos adyacentes a la pura administración de justicia favorece la inteligencia artificial. Me refiero a la actuación de la policía cuando ejerce como policía judicial. Ahora mismo se están empleando sistemas como el Veripol de detección de denuncias falsas, el sistema Bitácora, que permite una topograficación del delito atendiendo a elementos geográficos y qué zonas tienen una tasa delictual más importante, o lo que les comentaba anteriormente, el tema del reconocimiento facial, que sería una herramienta realmente importante, por ejemplo, a nivel de control aduanero en aeropuertos y pasos fronterizos, pero que todos ustedes lo conocen, lo que ha ocurrido muy recientemente, el año pasado, con las cámaras instaladas por una determinada cadena de supermercados que identificaban, hacían un reconocimiento facial de aquellas personas que tenían prohibido su acceso por antecedentes de hurto o robo en supermercados y los identificaban y impedían su paso. Bien, eso ha conllevado a una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, nos encontramos en un ámbito extremadamente sensible. Les he dicho, el hecho de que la decisión judicial esté prácticamente opacada en el ámbito de la Administración de Justicia supone la inaplicación de estas tecnologías
¿En la administración de justicia? En absoluto. Tiene un recorrido fabuloso. De hecho, hoy mismo el FENDOG tiene un instrumento, el KENDOG, donde ya se están utilizando la inteligencia artificial para determinar, obteniendo los nombres, obteniendo las materias, una serie de ítems de cada una de las sentencias. Imaginemos la cantidad de datos que maneja el CENDOC y que puede ser extremadamente útil para la búsqueda selectiva de jurisprudencia. Las alertas temporales a nivel procesal, que los procedimientos, causas compreso, cumplimiento de trámites, que haya un sistema infalible que nos ofrezca ese tipo de ayuda, búsquedas, utilización también de bots a nivel de registros, registros de propiedad, registros civiles, textualización de vistas, la gestión interna de la oficina judicial, tanto de cara al justiciable como interiormente, en el ámbito de la formación, de los recursos humanos. Todo eso, indudablemente, ofrece unas perspectivas de la inteligencia artificial ineludibles. Y ahí no podemos, desde luego, ponerle ninguna pega. Ahora bien, estamos en un sistema, lo vuelvo a indicar, de alto riesgo. Y yo ahora les comento algunos de los graves problemas de una manera conclusiva que se enfrenta la Administración de Justicia para una aplicación y desarrollo pleno de la inteligencia artificial. Cuestiones que no ocurren en otros ámbitos, como les he dicho, en la medicina, en la formación, en la gestión energética. Fíjense, la pura búsqueda de la imitación tecnológica del comportamiento humano genera incurrir en reproducciones no selectivas. Es decir, a veces esa búsqueda obsesiva de la reproducción de pautas del ser humano lo que está generando es una producción todavía o un énfasis de esos sesgos directamente aplicables en el ámbito de la administración de justicia. Les decía antes la necesidad de la gobernanza del dato. Es absolutamente imprescindible que en el ámbito de la administración de justicia identifiquemos a una institución responsable, con autonomía, con un presupuesto propio. En el ámbito del Consejo General del Poder Judicial tenemos el Comité Técnico de Administración de Justicia Electrónica. Bien, desarrollar ese comité para que haya alguien a que el justiciable pueda dirigirse cuando considere que alguno de sus datos que obran en los archivos de la Administración de Justicia pudiera ser empleado de una manera inadecuada. Eso es inexistente ahora mismo. No tenemos ese marco de responsabilidad, ese marco institucional bien configurado. Hay un problema técnico. Les he dicho actualmente que efectivamente la tecnología nos puede ofrecer todo. Y de hecho, en Estonia o en China se está aplicando sistemas de sustitución absoluta. Ahora bien, ¿a qué precio? Es decir, hay todavía incapacidades en el procesamiento del lenguaje humano que están lejos de llegar a ratios de calidad exigibles en un ámbito, en un sistema de alto riesgo como el de la justicia. Expresiones ambiguas, polisemias, homonimias, conceptos jurídicos indeterminados. En la Administración de Justicia se utiliza una terminología radicalmente diferente a otros ámbitos y esa capacidad de procesamiento del lenguaje natural no está todavía preparada para dar respuesta a esa, en ocasiones, oscuridad o falta de determinación que tienen los elementos, que tiene la terminología jurídica. Con respecto a los conceptos jurídicos indeterminados, y me van a permitir, por una derivación profesional al ámbito de lo contencioso administrativo, no hay concepto indeterminado jurídico más arquetípico, más paradigmático que el interés casacional objetivo. El interés casacional objetivo que desde el año 15 se ha convertido en el gran leviatán del acceso a la casación contencioso administrativa. Pues bien, vemos ya otra paradoja. En todos los sistemas jurisdiccionales, sobre todo a nivel de Cortes Supremas, se están introduciendo los elementos discrecionales a la hora de determinar la admisión de los recursos. Bueno, pues es íntimamente, absolutamente incompatible, no es conestable esta discrecionalidad, esta tendencia discrecional con intentar reproducir
la síntesis del lenguaje humano cuando precisamente lo que estamos buscando es una discrecionalidad, es una huida de la homogeneización de la respuesta jurídica. Y eso está pasando en el Tribunal Supremo, pero lleva años pasando en las Cortes Supremas de todo el mundo y va a pasar en la Sala Primera en cuanto hagan la reforma de la casación civil y se está empleando ya también en la Sala Segunda. Por lo tanto, lo que les advertía antes, nos encontramos también con una asimetría en la aplicación de la inteligencia artificial a nivel de instancia jurisdiccional. El Tribunal Supremo no puede ser receptor de los mismos sistemas y de las mismas pautas de inteligencia artificial que otros órganos jurisdiccionales que sí pueden dar una respuesta más homogeneizada a bolsas de asuntos. Pero con un sistema como el interés general objetivo, que necesariamente tiene que analizar cada caso de manera individualizada, no se le puede dar una respuesta homogénea, como pasaba antes con una cuantía objetiva de más de 600.000 euros, que ahí sí, un sistema informático nos puede decir todo lo que tenga 600.000 tiene interés general objetivo porque lo dice la ley. Es una cuestión ex lege, ahora ya no, eso ha desaparecido. Por lo tanto, vemos ahí una fricción, una tensión, yo creo que insoluble. Estas políticas de automatización, de organización de la administración de justicia van a tener efectos en el ámbito laboral. Eso es indudable. Y ahí hay una gestión de los recursos humanos muy importante. Se va a recuperar, se va a reorganizar, se va a redireccionar todo ese personal funcionario que ahora está en la Administración de Justicia o en otras. Es un tema también importante. Y, desde luego, en último lugar, tendría que hablarles del factor humano. El factor humano en el ámbito de la inteligencia artificial, fíjense, y les vuelvo a poner un ejemplo, y ya me disculparán, de la propia Sala Tercera. En la Sala Tercera, hasta el año 15, había magistrados que llevaban 20 y 25 años enfrentándose a la pretensión constitucional de una manera muy determinada. Ahora mismo, con la reforma del año 2015, ellos magistrados que están en la sección de admisión tienen que discernir, entre lo que tiene interés constitucional objetivo sin entrar en el fondo de la cuestión, que será un elemento competente en la sección de enjuiciamiento. Bueno, esa manera de enfrentarse al recurso ha tenido una labor de aprendizaje muy seria. Imagínense que eso es, al fin y al cabo, un aspecto puramente procesal, rituario. Imagínense con una brecha digital como es la paulatina sustitución o la asistencia, el dispensar un sistema tecnológico al juez de aquellas cuestiones sobre las que tiene que decidir y argumentar por qué se separa, o por qué continúa o por qué sigue la propuesta sugerida. Eso genera una brecha digital y una reconversión muy importante. Y por último, y termino, el algoritmo judicial justo es imposible. Y es ontológicamente imposible por un dato. Fíjense, cuando antes les hablaba del compás, se han hecho experimentos sino desarrollando el algoritmo para que fuera menos sesgado con la experiencia del compás. Y se encontraron con que el algoritmo seguía dando unos resultados menos sesgados, pero igualmente discriminatorios. ¿Cómo eso era posible? ¿Cómo, identificado el problema, modificado el algoritmo tecnológicamente, seguía ofreciendo unos datos insatisfactorios? La razón es que los datos históricos que utilizaba el compás o cualquier algoritmo seguían siendo injustos. Una cosa es cambiar el algoritmo, lo que no se puede cambiar es una historia, un background de miles de millones de datos que, por razones históricas, han sido discriminatorios durante tanto tiempo. ¿Y eso qué produce? Produce una paradoja, y es la tercera de ellas, absolutamente extraordinaria. Y es que la introducción de la tecnología en la administración de justicia puede tener como efecto no deseado que se interrumpa y evite el desarrollo del derecho. ¿Cómo? Porque la propia inteligencia artificial no va a querer modificar esos datos históricos que están contaminados. ¿Por qué? Porque eso supondría modificar el paradigma del funcionamiento de la inteligencia artificial y los efectos serían devastadores desde el punto de vista de la pura tecnología. Por lo tanto, vemos que cuanto más desarrollados tecnológicamente, pero necesitamos nutrirnos de una serie de datos que tradicionalmente no han tenido la calidad que necesariamente y la trazabilidad que exige la inteligencia artificial, ella misma va a impedir la evolución, el desarrollo normal del derecho conforme a la sociedad.
Desde un punto de vista procesal, los problemas también son muy notables. Yo los voy a describir para no perder más tiempo, pero fíjense, hay un problema de desigualdad de armas, tanto a nivel de despachos profesionales como a nivel de despachos con la Administración de Justicia. Habrá despachos que tengan una serie de medios y una serie de recursos económicos muy diferentes a otros y por lo tanto la utilización de estas tecnologías disruptivas van a generar también discapacidades o atonías a la hora de la defensa de su cliente. Esto nos lo dijo también Rafael Maseo y fue muy interesante cómo el Consejo General de la Abogacía Española está intentando pelear a través de subvenciones, a través de ayudas económicas a los despachos menos capacitados para que puedan tener una tecnología base que no les distinga mucho de los que tengan más capacidades. Pero también desde el punto de vista de la administración, yo lo estoy viendo a diario en el Tribunal Supremo y no estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando, por ejemplo, de enfrentarnos a despachos, enfrentarnos en el sentido jurídico, por supuesto, enfrentarnos a despachos con una capacidad de especificación y de focalización en materias absolutamente devastadora. Son despachos que conocen el artículo 37 de una directiva, solo eso. No conocen nada más, pero con una profundidad que el Tribunal Supremo, la Administración, es incapaz de luchar contra ellos o dar una respuesta solvente. Imagínense lo que se le he dicho, la capacidad de inversión que tiene la Administración de Justicia y la capacidad de inversión que tienen los grandes despachos, eso puede crear también desigualdades. Con el tema del control por parte de la Administración y en particular del contencioso administrativo. La profesora Sierra en un artículo decía claramente cómo va a cambiar lo que era el control de la discrecionalidad administrativa por la discrecionalidad técnica, en qué papel queda la sala tercera y en general el orden contencioso administrativo, cómo va a conocer de esa discrecionalidad que ya no es administrativa como tradicionalmente lo venía haciendo, sino que es una discrecionalidad técnica, cómo va a tener conocimiento, cómo va a acceder a esa discrecionalidad. Es un tema importantísimo. El magistrado Joaquín Delgado, le recomiendo vivamente su último trabajo, Judicial Tech y el proceso digital y la transformación tecnológica de la justicia, profundiza extraordinariamente sobre el tema estrictamente procesal y de prueba. Yo, por tanto, no me voy a detener, pero sí que les voy a plantear algunas cuestiones muy importantes sobre cómo es el respeto de los derechos de las personas en la obtención de la prueba digital. Esto afecta radicalmente a su privacidad. Gonzalo seguro que conoce mucho mejor que yo la tecnología blockchain y la imposibilidad técnica con el marco procesal que ahora mismo tenemos de aportar esa fuente de prueba que es la cadena de bloques a un procedimiento. Si no tenemos el marco, la estructura procesal para llevar a eso ante un juez, ¿cómo vamos a justificar una transacción a través de la tecnología blockchain? La obtención, por ejemplo, la conservación de datos digitales desde un punto de vista de la obtención de pruebas. La sentencia del TJUE reciente, Cradatur du Net, es la 511-18, trata sobre hasta qué punto y cuánto tiempo pueden estar en poder de un tercero esos datos desde un punto de vista de la prueba digital. La obtención de prueba digital por particulares. En nuestro país parece que teníamos perfectamente claro, después de la doctrina Falciani, el tema de la exclusión probatoria de la Ley Orgánica de Poder Judicial del artículo 11. Oiga, mire, no se pueden utilizar pruebas obtenidas violentamente por parte de las autoridades, policía judicial, etcétera, para una condena. Por tanto, por eso en el caso Falciani, que no era una autoridad, sino que era una persona que no estaba vinculada con el proceso, se admitieron como esas pruebas. Pero de pronto nos encontramos el año pasado, en noviembre del año 20, con la sentencia WIC contra Polonia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se dice que es radicalmente que esa exclusión probatoria no solo afecta a aquellas pruebas contaminadas por la actuación de los poderes públicos, sino también por un particular, en clara contradicción con Falciani. Por lo tanto, vemos ahí también problemas muy notables. Yo ya termino y para dejar algo de tiempo, si alguno de ustedes quisiera plantear alguna sugerencia, tenemos tres grandes problemas desde el punto de vista de la inteligencia artificial y la administración de justicia, que es el marco normativo e institucional, el desarrollo tecnológico de un sector de alto riesgo, en segundo lugar, y en tercer lugar, lo más importante, el tema de la fiabilidad. Fíjense, ¿qué es la prueba digital? Es una pericial, es una prueba científica
Nadie duda al día de hoy si ustedes van a un juez con una prueba de ADN al 98%, él no se va a separar de esa idea, de esa prueba que les han facilitado. Pero, sin embargo, si vamos con una sugerencia obtenida a través de un procedimiento algorítmico, el juez en esa reserva de humanidad puede decir, mire, a mí aunque al 98% me dice que esta persona puede ser culpable, yo no me siento vinculado. Estamos en una pericial, entonces, es una prueba científica. ¿Qué hay detrás de eso? Pues está el tema de la fiabilidad. En el momento en que ese desarrollo algorítmico, esa caja negra sea transparente, trazable, de calidad y sobre todo fiable para el justiciable, entonces el juez podrá situarse de la misma manera que se sitúa ante una prueba hoy de ADN. Entre tanto, hasta que estos tres pilares no estén perfectamente desarrollados, yo, créanme, me parece que no hay nada más disruptivo, como decía en el título de mi exposición, que el propio derecho, en donde dos pretensiones al mismo tiempo pueden ser válidas hasta el momento en que, desde una perspectiva cuántica, el juez no presta su observación en alguna de ellas. Por lo tanto, disfrutemos del derecho y hasta en tanto en cuanto estos grandes pilares tecnológicos nos den una fiabilidad que todavía no tienen. Yo ahora me pongo a su disposición y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.